Muy buenas, familia. Acabo de terminar el medio Ironman de Marbella 2024. Ha sido el Ironman más duro, el medio Ironman más duro que he hecho hasta el día de hoy. La natación han salido 2500 en vez de 1800. La bici también la más dura de todas. Pero bueno, si tienes curiosidad y quieres ver cómo ha ido todo este triatlón y como siempre los días de antes y cómo es un fin de semana completo de un triatlón de estos, de un medio Ironman, quédate que lo vemos. Bueno, medio Ironman de Marbella. Este ha sido el primer medio Ironman que he enfocado de una forma totalmente distinta a las otras pruebas de medio Ironman, triatlones de media distancia que ya había hecho en el pasado. Y el motivo es porque este ha sido el primero que no he tenido que viajar expresamente al sitio donde era, por ejemplo, al que fui a Valencia o a Oropesa del Mar o a Portugal a Cascais. Este, como era en Marbella y yo vivo en Málaga, me pillaba cerca y por tanto he ido y he venido cada día de la prueba para recoger el dorsal y demás. Así que vamos a ver en este vídeo qué tal es la experiencia, pero desde un punto de vista distinto, viviendo, entre comillas, en el sitio donde se realiza la prueba. En cualquier caso, el proceso ha sido más o menos parecido. El viernes, el día que se recogía el dorsal, yo me acerqué allí a Marbella, a Puerto Banús en concreto, a recoger el dorsal, la mochila y demás. No solo a recoger el dorsal, también a pasar por la tienda de merchandising, que tengo que decir que esta ha sido la vez que más cosas he comprado, también llevado un poco por ese sentimiento de nostalgia, pues yo al final, donde me he criado y donde he crecido y demás, ha sido allí en Marbella, de hecho muy cerca de donde se realizaba la prueba, por tanto esa zona, el circuito y demás, me lo conocía bastante bien, así que al final eso con la cosa de tener la camiseta, sudadera y demás, la primera vez que me he comprado una sudadera de Ironman ha sido allí, así que esta vez ha sido la vez que la tarjeta ha salido a pasear más de la cuenta en la feria de merchandising. Después de dar una vuelta por allí, por la feria del corredor, de ver las distintas cosas, sacar fotos, ver a gente que estaba por allí, que conocías, que solamente conocía a lo mejor por mensajes de Instagram y demás, fui al briefing, que aunque normalmente más o menos siempre te dicen lo mismo, yo los recomiendo porque al final, aunque el general, el core de lo que te dicen es siempre lo mismo, al final siempre hay cosas específicas para la carrera que viene bien saber para evitar la sorpresa el día de la prueba. Y justo cuando acabó el briefing comenzó una tormenta flipante. Tengo que decir que hasta día de hoy los 4 medio Ironman que he hecho, los 4 en los que la lluvia ha hecho aparición absolutamente en todos ellos, y en este la verdad que estuvimos allí en la carpa del briefing unos 20-30 minutos, que es que no se podía salir porque había una tormenta fuera increíble, pero bueno, ya después escampó, paró de llover y pudimos salir de allí. Así que el viernes dio para poco más, ya una vez que paró de llover y demás, pues ya cogí y me vine para aquí, para Málaga. El sábado comenzó como todos los días antes de un medio Ironman, de los 4 que he realizado, haciendo una activación de unos 30-35 minutos de carrera para que el cuerpo no se olvide de lo que nos espera al día siguiente. Fue lo primero que hice, nada más levantarme, y ya después de eso aproveché para comenzar a preparar las cosas y demás, pues hasta ese momento tenía absolutamente cero preparado, y ese día ya sobre las 2 o las 3 de la tarde era cuando había que llevar la bicicleta y el material para allí, para la zona de la transición. Bueno, ya en casa duchado después de la activación, aquí con la camiseta que daban ayer al recoger el dorsal, la dan a todo el mundo, no es camiseta finisher, eso lo han cambiado. Hasta el año pasado, esta camiseta que está incluida en la inscripción te la daban solamente si llegabas a línea de meta. A mí me gustaba bastante más porque al final, si la tienes, no solo significa que te has apuntado, sino que has terminado la prueba, el medio Ironman en este caso, pero desde este año lo han cambiado. Ya en Valencia fue así y tengo entendido que han dejado el sistema de dártela solamente si pasas por la línea de meta, es decir, si eres finisher, en los Ironman Full. Así que ya lo veremos el día que nos toque hacer uno. Bueno, la mochila que daban, esta es la mochila, es exactamente el mismo modelo que me dieron en Valencia, solamente cambian los colores y por supuesto que pone Ironman Marbella.
La verdad es que Ironman solo hace un modelo de mochila 70.3 y es la que da durante ese año en todas las pruebas que hace, cambiándole los colores y las letras, y un único modelo de mochila para Ironman Full, y esa es la mochila que da en todas las pruebas que hace durante ese año, también cambiando los colores. Así que nada, vamos a abrirla, vamos a ver exactamente todo lo que tiene, vamos a verlo con la GoPro, así podemos ver exactamente todo lo que hay dentro, lo voy a ir sacando mejor y lo voy mostrando, que creo que va a ser más fácil. Aquí con las 4 cosillas, propaganda, gorro y demás. Bueno, el dorsal, sin duda, aquí con mi número, que es el mismo número que te ponen en la pegatinita en la pulsera, porque el dorsal te lo imprimen en el momento, así que tienes un número más alto según más tiempo hayas tardado en ir a recoger el dorsal. Es decir, si te pones el primero en la cola para entrar, pues tendrás el primer número ya después de los pros, que suelen tener los primeros números, porque si no hay pro, quizás puedas tener hasta el 1, no lo sé, puede ser, pero que tienes un número muy bajo. Bueno, el dorsal, algo de información aquí abajo sobre los horarios y demás. Todas las pegatinas que son para poner en las distintas bolsas, en la mochila, en la bici y demás. Las distintas bolsas, aquí vienen las 3 bolsas. La bolsa blanca, que es la que se usa en la mañana de antes de la prueba para dejar la ropa que lleves, la chaqueta para no pasar frío y demás, la dejas allí. Esta se deja el mismo día, bolsa blanca. La bolsa roja, que es donde se meten las cosas de la bici y se sacan las de correr. Cuando terminas el segmento de bici, metes aquí todas las cosas, casco, zapatillas, ciclocomputador, lo que quieras, y sacas de ella pues las zapatillas de correr, la visera, los geles, lo que quieras, y echas a correr. Esta es la bolsa. Y bolsa azul, que ha cambiado, por cierto, es un azul más clarito, celeste. Antes era azul más oscuro, al menos los dos anteriores que yo he hecho. Aquí pues metes todas las cosas que te quitas de nadar, aquí va todo lo mojado y sacas, es decir, el neopreno, las gafas, el gorro y demás, y metes aquí ya pues, y sacas de aquí pues las cosas para la bici, el casco, el portadorsal, las zapatillas, la nutrición, lo que quieras. Así que vienen las 3 bolsas. Este hueco de aquí es para ponerle la pegatina con el número tuyo que te ha tocado. Otra vez lo muestro, que son las pegatinas estas que vienen por aquí. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, un poco de spam y propaganda. Esto es típico en todas las carreras, en todas las pruebas. El gorro de natación, hostia, vienen 2. Esto no sé si será nuevo este año o que se han equivocado y por lo que sea vienen 2. Aquí está el gorro de natación. Suele venir uno en las pruebas que yo he hecho, la gente que yo he preguntado, la gente con la que yo he hecho las pruebas, suele venir uno, pero vienen 2, así que mejor, porque suelo guardar uno de la prueba y tal, así que, bueno, pues tengo 2 para entrenar y tal. ¿Y qué más viene por aquí? Normalmente no viene nada más. Suele venir las bolsas, los gorros, pegatinas, algo de spam y poco más, pero esta vez viene algo más. Vienen 2 packs de estos de nutrición de Maurten y, ostras, qué curioso, pone no probarlo el día de la prueba. Cosa muy cierta. Vienen 2 packs, tienen pinta de ser iguales y pues súper bien. Drix Mix 320, maltodextrina, fructosa, sodio y sí, lo típico. Yo como no uso, bueno, bien, caducan hasta 2027, que a veces te dan suplementos que caducan súper pronto, así que voy a tener tiempo de usarlo y bueno, ya lo usaré. Yo como uso Crown Nutrition, págate la promo. Pues, lógicamente no me patrocina nadie, así que seguiré usando lo que uso, que es lo que me va bien, que es lo que conozco, pero bueno, una vez que pase este triatlón lo probaré a ver qué tal. Así que nada, esto ha sido esto es literalmente todo lo que viene aquí adentro, lo habéis visto y poco más. Así que ya terminé de preparar las cosas, poner las pegatinas en las bolsas, el casco, las zapatillas, absolutamente todo. Y también preparar la nutrición, cosa bastante importante a tener controlado el día de antes de la prueba para luego evitar sorpresas. Así que nada, ya después de comer a mediodía tiré para allí, para Marbella, temprano, sobre las 2 y pico de la tarde, para dejar la bici, dejar las bolsas con las cosas que había preparado y demás. Y la verdad que dejé las cosas bastante rápido, así que en cuanto terminé de dejar las cosas, aproveché para venirme más pronto que tarde, porque así estaría antes aquí en casa, podría descansar para el día siguiente, que iba a tocar un madrugón más grande de la cuenta, porque normalmente hay que madrugar mucho para este tipo de pruebas, pero como yo además tenía que hacer unos 40 y tantos minutos de coche, porque no me quedaba en Marbella, me quedaba aquí en Málaga, pues le tenía que sumar eso, así que me quería venir lo antes posible para descansar lo máximo posible. Y también porque esa tarde era el Ironman de Kona, el mundial masculino en Kona.
así que quería verlo lo máximo posible. Y bueno, respecto al famoso talismán, que creo que es la pregunta que más he recibido por parte de amigos y demás, de si hubo talismán o no la noche de antes, y sí, esta vez me apetecía cuando venía llegando. La verdad que estuve dudando si tirar del famoso. Para los que sea la primera vez que veis un tipo de vídeo como este, suele ser un helado de Magnum, una terrina de helado que me como la noche de antes para terminar de cargar el glucógeno para el día de la prueba, pero esta vez, como corría en casa entre comillas, preferí tirar en vez del típico Magnum que cojo siempre, que por cierto podéis verlo cómo ha sido ese momento en las otras pruebas que he hecho, en los vídeos que dejo abajo en la descripción, donde cuento cómo fue mi fin de semana en el Medio Ironman de Valencia, o en el de el Epic Triatlón de Oropesa del Mar, o por ejemplo en Cascais. Pues en vez de tirar del Magnum que tiraba siempre, esta vez preferí tirar de un helado de una heladería que hay por aquí bastante famosa, que en mi opinión y para mi gusto es mi heladería favorita, así que preferí eso. Además que fue un momento, una vez que ya había terminado de cenar y demás, teniendo el helado, viendo de fondo Kona y demás, era un momento ya bastante relajante y poniendo el mood para el día siguiente para la carrera. Tengo que decir que quitando el talismán, tanto el almuerzo como la cena de ese día fueron bastante limpios, aprovechando que estaba en casa, porque muchas veces cuando estoy fuera pues al final tiro de una pizza, de algo de pasta, en algún italiano o algo así, pero esta vez aprovechando que estaba en casa pues tuve un almuerzo y cena bastante limpio, quitando la parte del talismán que ya cubría esa parte un poco más cerda entre comillas. Bueno, el día de la carrera tocó súper madrugón, como he dicho antes, porque tenía que ir para Marbella, pero tengo que decir que esa noche cambiaban la hora. A las 3 eran las 2 de nuevo, así que dentro de lo malo, pues tenía esa horita extra para dormir, que se agradece cuando tienes que dormir tan poco. Aún así, me fui a dormir bastante más temprano de la cuenta. Como había dejado todo listo la noche anterior, solamente tenía que vestirme, que era ponerme el trimono y un chándal encima y desayunar. Y la verdad que ese desayuno lo hice todo el tiempo metido en Instagram, viendo vídeos de cómo había terminado la carrera de Kona la noche anterior y viendo la sorpresa que había sido de todos los que habían estallado ese día y de cómo Patrick Lange había vuelto a ganar su tercer Ironman de Kona. Así que nada, ya bajé las últimas cosillas que me faltaban al coche y puse camino hacia Marbella. Al llegar allí dejé el coche en el parking habilitado que había allí por Ironman, que estaba bastante bien, y que por cierto el ticket de la entrada del parking por la parte de atrás estaba patrocinado por los amigos del podcast de Penalty Box. Y nada, ya saqué las últimas cosas y puse camino hacia la transición. Cuando llegué allí la verdad que había bastante poca gente, así que tuve tiempo con tranquilidad al principio de ver que todo estaba en orden, de comprobar las últimas cosas en las bolsas y de ver que la bici estaba bien, porque esa noche había llovido bastante, aunque luego durante el día de la prueba, gracias a Dios, no nos llovió, pero la noche esa había llovido bastante, así que la bici se había mojado bastante, pero estaba todo correctamente. También cuando estaba allí temprano comprobando que todo estaba bien, tuve la suerte allí de conocer por fin en persona a Sandra del podcast de Live to Triathlon, que había hablado con ella varias veces por Instagram y demás, pero no nos conocíamos en persona, así que nos vimos ya por fin en persona y estuvimos también hablando un poquillo, comentando qué había pasado esa noche en el Mundial de Kona. Bueno, ya después de ver que todo estaba bien, tiré para la carpa donde se dejaba la bolsa blanca, que la bolsa blanca es esa que llevas para coger cuando terminas la prueba, es la primera a la que tienes acceso, también es donde dejas, por ejemplo, si llevas una sudadera o algo por la mañana para no pasar frío y no tienes con quién dejarla, pues la dejas ahí y luego la puedes coger, así que ya tiré para esa carpa donde dejé esa bolsa y comencé a ponerme el neopreno y demás. Como iba con tiempo de sobra, una vez que me puse el neopreno, pues aproveché también para nadar un poco, calentar un poco y así pues cuando entrara al agua que no me pillara totalmente de nuevas. Y nada, la verdad que ese primer, no sé, estuve unos 5 minutos calentando en el agua, me noté bastante bien y la verdad que andaba con muchas ganas y bastante motivado. Así que nada, ya nos fuimos pusiendo en los cajones de salida, como siempre te metes en el que tú estimes que está, porque al final van divididos por tiempo, del tiempo que tú estimas que vas a hacer en la natación. Yo me puse en el que yo estimaba y ahí ya pues comienza el típico speech de los speakers, tanto en español como en inglés, esa música emotiva, esos momentos justo antes de comenzar que son flipantes. A todo el que hace una prueba lo recuerda muchísimo, porque es ese momento en el que recuerda todos esos días de entrenamiento, cada uno lo que ha pasado hasta llegar a esa prueba, y la verdad que es bastante emotivo. Y para mí, en mi caso personal, al ser allí en Marbella, que para mí era en casa, bastante más especial incluso, si cabe. Y bueno, en cuanto al segmento de la natación, cuando comenzamos, la verdad que me empecé encontrando bastante bien. La verdad que de los
4 medio Ironman que he hecho, este ha sido el que mejores sensaciones he tenido nadando, aunque mis ritmos han dado más o menos igual que siempre, cosa que tengo a mejorar, es el segmento que más tengo que mejorar sin duda ninguna, pero la verdad que de sensaciones me encontraba bastante bien. Y ahí ya comenzó cuando ya comenzamos a ver que algo no iba bien. A mí el Garmin lo tengo configurado para que me pite cada 500 metros, entonces pues así voy teniendo una estimación de cuánto llevo de natación. Entonces cuando pitó en el primer 500 metros, todo bien. Pero cuando pitó en el segundo 500 metros ya empecé a intuir que algo estaba fallando, porque al final el circuito era como una especie de rectángulo. Tú comenzabas, tanto la entrada al agua como la salida estaban bastante cerca, entonces cuando tú entrabas al agua te tenías que alejar para luego hacer como una especie de rectángulo y ya acercarte a la salida. Entonces cuando pitó en el segundo, es decir, 1000 metros, por matemáticas básicas, si la prueba son 1800, cuando piten el 1000 ya debes de haber comenzado a dar la vuelta. Pues a mí cuando me pitó en el 1000, yo aún estaba alejándome de la salida y dije, algo falla, seguramente sea culpa mía, que me he desviado, algo que me suele pasar en la natación, que me pierdo un poco y meto metros de más. Pero aún así me extrañaba un poco porque, como he dicho, es la natación que mejores sensaciones he tenido y notaba que iba todo el tiempo a pies de gente y decía, bueno, pues iremos mucha gente equivocado. Pero claro, cuando ya pitó en el 1500, que ahí ya sí habíamos comenzado la vuelta hacia el punto de la meta de la natación, por así decirlo, ahí ya cuando asomé la cabeza y empecé a mirar dónde se veía la carpa, dónde estaba la zona de transición, veía que estaba aún súper lejos, o sea que estaba muy lejos para llevar ya 1500 metros, cuando en teoría aún quedarían 300. Así que nada, en cualquier caso había que salir del agua, así que dije, bueno, pues seguimos para adelante y ya está, ¿qué vamos a hacer? Cuando salí cuando acabé el tramo del agua y miré el reloj, el tiempo tan malísimo que había hecho dentro de mis tiempos, pero aún así peor, y que me habían salido en vez de 1800, 2500, dije, no entiendo nada. Por lo menos he tenido buenas sensaciones, pero no entiendo nada, lo debo de haber hecho muy mal. Así que claro, ¿qué pasó? Una vez que salí y ya en la T1, cuando ya te estás cambiando, quitándote el neopreno, quitando todo y cogiendo las cosas para la bici, le pregunté a los 2 o 3 compañeros que estaban allí en la transición, oye, ¿cuántos metros te han salido a ti y tal? Y ya me empezaron a decir todo, tío, 2500, 2500, a mí también. Ahí ya entendí que no había sido solo problema mío. En ese caso se puede decir mal de mucho consuelo de tontos, pero bueno, ya por lo menos veía que no solo había sido yo. Luego ya más tarde la organización de Ironman acabó reconociendo que había sido un fallo, incluso enviaron una notificación o pusieron un mensaje oficial donde admitían el fallo, pedían disculpas y por lo que se ve, no sé, la persona encargada de poner las boyas seguramente esa noche salió de fiesta por Puerto Banú y puso la boya más lejos, así que al final en vez de 1800 metros fueron 2500 metros de agua. Y bueno, ahí comenzaba el segmento de la bici, segmento de bici que sabía que iba a ser el segmento más duro que había hecho en una prueba de medio Ironman hasta el momento, por el desnivel que tenía, pero tenía lo bueno que, como he dicho, yo la zona me la conocía bastante bien, entonces es un circuito que últimamente no he hecho mucho, pero hace años lo he hecho muchísimas veces, entonces me lo tenía bastante conocido y sabía cómo era el circuito y tal, y eso al final es un gran punto a favor. Al final la estrategia fue intentar reservar un poco en las subidas y en las bajadas y en las rectas apretar lo máximo que podía. Pero ya os digo, en general, bastante bien. El circuito a mí me parece un circuito bastante bonito, no solo porque sea de la zona y ya lo conociera, a mí me gustó. Así que lo dicho, la bici nada en especial a comentar, fue bien, a mí me gustó, duro pero bien. Y bueno, ya al llegar a la T2, dejar la bicicleta, aproveché también para ir allí al baño un segundo y comenzar a correr. Los primeros 5 o 6 kilómetros, como siempre, son los que te salen más rápido y quizás son los que hay que ir más lento. Yo en este caso me salieron a unos 4:30, entre 4:20 y 4:30. La verdad que eso es una velocidad que yo sabía que iba por encima de lo que debía de ir en la media maratón, pero entre que estaba en casa, estaba súper motivado, había muchísima animación y demás, y eso que yo venía de haber hecho hacía un mes o así la maratón de Berlín, por tanto lo que más entrenado tenía era la parte de carrera, que por cierto también dejo por abajo el vídeo de la maratón de Berlín por si que tenéis curiosidad de cómo me fue ahí. Entonces, lo dicho, era lo que mejor tenía entrenado, la carrera, pues ya pensé,
sé que me va a pasar factura, pero vamos a seguir y que sea lo que Dios quiera. Y la verdad que hasta el kilómetro 12, 13, la verdad que bastante bien. No todo el tiempo ya iba en vez de a 4.30, 4.40 o así, pero encontrándome súper bien. Y en ningún momento llegué a petar, no me llegó a pasar los petes que vimos la noche de antes en Kona, pero es cierto que ya los últimos kilómetros fui bajando el ritmo y hice algunos en 5.05, incluso llegué a ver algunos en 5.10. Pero bueno, en general la verdad que fue bastante bien y acabé bastante contento en general la media maratón. La verdad que estuvo muy chulo, muchísima gente animando, incluso por ejemplo José Acosta del podcast Live to Triathlon también estaba por allí, cada vez que pasaba me daba ánimos y demás, así que la verdad que todo eso se agradece muchísimo y te motivaba muchísimo a seguir apretando. La entrada meta la verdad que también muy chula y el postmeta esta vez lo tengo grabado, así que también os podéis hacer una idea de cómo es un postmeta, aquí lo estaréis viendo. Tengo que decir que estuvo mucho mejor que el de Valencia, que aunque el de Valencia quizás en cantidad de cosas tenía más o menos lo mismo, en organización estaba muchísimo peor organizado. Tuve que hacer una cola allí, no sé, de lo menos 40 minutos para, no solo yo, sino todo el mundo que íbamos llegando a meta para poder coger cosas. Aquí no, aquí directamente llegabas y podías directamente empezar a coger lo que te apeteciera. Había muchísimas cosas, podías repetir todas las veces que quisieras, cerveza, dulce, pasta, fruta, frutos secos, lo que quisieras. La verdad que un postmeta de 10 con muchísimo sitio para sentarte, así que muy bien en ese punto de la organización y de la carrera. Y nada, después de descansar ahí un poco, comer un poquito, porque al final cuando terminas una prueba de esta tampoco es que acabes con un hambre mortal, porque al final el cuerpo, el estómago y tal se ha ido moviendo mucho, pero después de comer un poquito y descansar, hablar con distinta gente, por ejemplo también estuve hablando allí con Lu y Edu de Penalty Box, gente que conocía de Instagram también y demás. Pues ya nada, fui a grabar la medalla con el tiempo que hice, algo que suelo hacer en todos los medios Ironman que he hecho hasta ahora, porque al final es cierto que tienes que pagar lo extra, pero en mi opinión luego con los años cuando vea la medalla, que la tengo ahí atrás puesta, ahí, cuando la vea pues veo el tiempo que hice y demás y pues a mí me gusta tener eso ahí de recuerdo. Así que lo dicho, una vez que grabé la medalla y tal, ya tiré para afuera porque tenía afuera familiares que habían venido a verme esperando y tampoco los quería hacer esperar mucho más. Así que no mucho más, ya una vez que salí fui a recoger la bici, las bolsas y demás y ya tocó meterlo todo en el coche y volver para casa, que eran unos 40 minutos así, subir todas las cosas y empezar pues a limpiar y demás, toda la bici, el casco, todas las cosas y lo típico después de un triatlón, pero en este caso pues molaba que una vez que ya habías terminado eran solo 40 minutos para volver a casa y no otros como cuando estuve en Portugal o en Valencia y sitios así. Y hasta aquí mi temporada 2024, este era mi último gran objetivo de este 2024, ahí aún me quedan un par de pruebas pequeñitas que me he apuntado, ya estas voy simplemente por disfrutarlas, ya las veréis porque son en sitios bastante especiales, no son triatlones, así que ya está. Con ganas de la temporada que viene, del 2025, seguiré subiendo vídeos de cómo son las pruebas y también de estas dos pequeñitas que creo que van a sorprender mucho, las que me quedan este año, 2024, y lo más importante, a seguir disfrutando del camino, porque como digo siempre, si solo pones el foco en el objetivo final, que también tienes que tener el foco ahí, pero si solo lo pones ahí, es muy probable que una vez que termines digas, bah, no quiero hacer esto más, pero si vas disfrutando el día a día y el camino, cosa importante hacer con cualquier objetivo que tengas en la vida, no solo deportivo, es la forma de que esto tenga continuidad y que al final pues lo mantengas en el tiempo. Y ahí yo cada vez ando más motivado, con más ganas de mejorar, así que ya está, seguiremos. Así que no mucho más, si tienes cualquier duda, sugerencia, pregunta sobre el triatlón o lo que sea, déjalo abajo en un comentario e intentaré echarte una mano siempre que pueda. Así que nada, hasta luego familia.